Vamos a retomar desde la última diapositiva del video anterior. Había quedado abierta la pregunta si para las funciones potencias habrá otras funciones que inviertan la correspondencia generada por las funciones potencias. La pregunta es, retomando las primeras diapositivas de función inversa, habíamos dicho que dada una función no siempre podíamos encontrar otra función que invirtiera la ley de correspondencia generada por la primera. Entonces, en las funciones potencia, es decir, una función f cuya ley es f de x igual a por x a la n. ¿Admitirá inversa la función potencia? Es decir, ¿existirá alguna función nueva que invierta la relación generada por esta función potencia? Si es que existe esa función nueva que invierte la correspondencia, ¿es conocido esa función es conocida o es otro tipo de función? ¿A qué vamos con esta pregunta? ¿A qué va esta pregunta? Primero repasamos las dos preguntas. ¿Cuándo una función va a admitir inversa? Dada una función, va a existir la inversa si la función de partida, que acá la llamamos f, es biyectiva. F admite inversa si y solo si f es biyectiva. Si y solo si f es inyectiva y suryectiva al mismo tiempo. Entonces, la primera pregunta se va a resolver analizando la biyectividad de la función f. ¿A qué apunta la segunda pregunta? Supongamos que la respuesta a la primera pregunta es sí. Admite inversa f. Es biyectiva, admite inversa. Pero esa inversa es conocida. Es decir, en el video de función lineal demostramos que para una función lineal monótona, lo cual es función biyectiva, admite inversa y la inversa de una función lineal es una función lineal. Es decir, que la inversa de una lineal sigue siendo una función conocida. Ahora vamos a analizar si es que existe la inversa, si es o no conocida, sea lineal, será cuadrática, cúbica, no sabemos. Entonces, a eso apunta esta pregunta. Supongamos que existe, ¿la conocemos o es otra completamente nueva? Entonces, para operar y dar respuestas a estas preguntas, no podemos trabajar con todas las potencias juntas. Vamos a arrancar. Si ustedes vienen siguiendo los tres videos, hay una que claramente no admite inversa y otra que sí. Por una cuestión de ser más simple, vamos a arrancar con la potencia de exponente 3. ¿Por qué? Si tenemos la función con exponente impar, vimos que sea 3, 5, 7 o como sea, va a ser una función definida de reales a reales, es decir que el conjunto de llegadas, el codominio son los reales, igual el conjunto imagen, ya con eso nos garantizamos que la función es subyectiva. Y además demostramos que para las funciones potencia con exponente impar, vimos que eran estrictamente monótonas, ya sea monótonas crecientes, estrictamente crecientes, o estrictamente decrecientes. Eso dependía del coeficiente, el signo del coeficiente A, pero seguro son estrictamente monótonas. Si son estrictamente monótonas, ¿qué quiere decir? Que a medida que aumento con las X, aumentan las imágenes. Si las imágenes aumentan, es porque las imágenes son distintas. Por lo tanto, si una función es estrictamente monótona, es inyectiva. Es decir, que
las funciones potencias con exponente impar, además de surjectivas, son inyectivas. Y como son surjectivas e inyectivas, son biyectivas. Y como son biyectivas, admiten inversa. Entonces, para las funciones potencia con exponente impar, ya respondimos la primera pregunta. ¿Existe inversa? Falta responder la segunda. ¿La inversa es conocida o no es conocida? Entonces, tendríamos que repasar función inversa, cómo sería aplicado para este caso en particular. Todo lo que hicimos para la función lineal lo vamos a aplicar para la función potencia de exponente impar. Y en vez de aplicarlo de modo genérico, con el n impar, vamos a tomar con n igual a 3, que es el más simple, y obviamente que después queda de práctica, pero se trabaja de igual manera para 5, 7, etc. Entonces vemos que vamos a analizar todos juntas, pero tomando el caso de n igual a 3. ¿Qué nos quedaría? F de x igual a x al cubo. Y ya sabemos, con lo que vimos recién, que es biyectiva, admite inversa. Vamos a buscar la inversa. Acá está de repaso en el esquema. ¿Qué sería buscar la inversa? Salieron mal los símbolos acá, pero sería del conjunto de reales, acá salió mal el conjunto de reales, partimos de una x perteneciente a los reales y le aplicamos la función x cubo, f, y llegamos a una y perteneciente a los reales. ¿Cuál va a ser el objetivo ahora? Tomar una y buscar cuál es la x que al elevarla al cubo nos da ese valor. Eso sería encontrar la ley de la función inversa. A este valor y le asignamos como imagen aquella x que al elevarla al cubo nos da y. Eso en palabras. ¿Qué serían símbolos? Sea la función de partida f de reales en reales con ley f de x igual a x al cubo. Su inversa, en este caso, también de reales en reales porque quedan invertidos el conjunto de partida y el conjunto de llegada. ¿Cuál es la ley de la función inversa? Por definición. Y ahí acuérdense que por definición trabajamos de manera en simultáneo. Entonces, la inversa aplicada en y da como imagen una x. No cualquier x. Sí, solo sí. Sí, solo sí. F aplicada en esa x nos da y. Es decir, sí, solo sí, x al cubo nos da y. Pero ¿qué necesitamos saber nosotros? ¿Cuál es la operación que aplicamos a y para que nos dé x? ¿Y qué tenemos acá? X al cubo igual a y. ¿Qué necesitamos hacer? Explicitar o despejar x, de modo que nos quede x igual a una expresión de y. La pregunta es, ¿cómo hacemos para pasar del segundo renglón x al cubo igual a y al tercer renglón? ¿Qué operación hay que aplicar para pasar del segundo renglón al tercer renglón? En realidad, lo saben de la escuela secundaria, pero vamos a ver el fundamento. Eso que hacemos ahí, que es despejar la x de la ecuación f de x igual a y, lo hacemos para encontrar la ley de la función inversa. ¿Qué sería aplicar la ley de la función inversa? Justamente operar algo que deshaga lo que hizo la función f. Justamente para despejar la x de x cubo igual a y, tenemos que aplicar la operación que estamos buscando. Por eso dice acá, ¿podemos despejar x? En realidad, con las herramientas que vimos en Matemática 1, hasta este punto no lo podemos hacer. Por supuesto que quienes vieron este tipo de operaciones en la secundaria ya lo saben, pero me refiero, lo que trabajamos en Matemática 1 hasta el momento no nos permite despejar la x. ¿Por qué no nos permite? Porque la función que necesitamos
para realizar el proceso de despejar la x es justamente la función inversa de f, que es lo que estamos buscando. Entonces sería aplicar la conclusión para despejar la x. ¿Qué quiere decir? Que esa función que necesitamos aplicar a x cubo para despejar la x es desconocida, no es ni la función lineal, ni la función cuadrática, ni la función cúbica. Es decir, para despejar la x acá no tenemos que pasar dividiendo por 3, ni multiplicando por 3, ni sumando el 3, ni restando el 3. Para despejar x de x cubo es una nueva operación, insisto, una nueva operación en matemática 1 de la facultad. Habrá una buena cantidad de ustedes que ya lo vieron, ¿sí? Entonces, como hasta este punto no lo vimos, es una función nueva, una función hasta ahora desconocida. ¿Qué propiedad hace esa nueva función? Deshace lo que hace x cubo. Esa nueva función deshace lo que hace la x cubo. Entonces, como no hay una función conocida de las que trabajamos acá, que eran polinomios de grado 1, de grado 2, de grado 3, ninguno de esas leyes deshace lo que hace la x cubo. Es una nueva función. Entonces, si es una nueva función, hay que darle un símbolo y un nombre. El nombre es, de modo genérico, las funciones raíces. Y el símbolo, y este sí lo han trabajado en la escuela, el símbolo de la inversa, de las funciones potencias, que se van a llamar raíces, es como esta B, que es la de la raíz enésima. En la escuela vieron que es como una B corta con un techito acá. ¿Sí? La B corta con un techito. En el ángulo de la B se escribe el n, que es el índice de la raíz enésima. ¿Sí? Abajo del techito, vamos a ver qué es lo que va, pero el símbolo raíz enésima, es el nuevo símbolo que vamos a usar para las inversas de las potencias. Entonces, si partimos de la función f de x igual a x cubo, cuya gráfica la vimos en el primer videíto, es esta que está, la curva, era la parábola cúbica, ¿sí? Estrictamente creciente, impar. Recordando de las propiedades geométricas de la gráfica de una función y su inversa, graficamos la recta de ecuación igual a x, que es la que está acá, ¿sí? La gráfica de su inversa es simétrica respecto a esta recta. Por eso la gráfica de la inversa de f, es esta que estoy señalando acá, fíjense en que también es impar, pasa por 0, 0 y cruza a la función anterior sobre la recta identidad. En este caso, la ley, ¿sí? Si es estrictamente creciente también, ambas son estrictamente crecientes, ambas son impares, ambas pasan por el origen de coordenadas, ambas pasan por 1, 1 y menos 1, menos 1. Todo eso tiene que ver con las propiedades geométricas. El símbolo es, ¿cómo se lee este símbolo? Raíz cúbica, porque el índice es 3, de x. ¿Cuál va a ser el dominio de la función raíz cúbica de x? Los reales. Y el conjunto imagen también. Eso porque viene de la definición de inversa de potencia de grado 3. ¿Cuál va a ser la ley de esa raíz cúbica? Por definición, la raíz cúbica de un número i va a ser un número x si y solo si x elevado a la 3 da i. Por ejemplo, la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. ¿Cómo definimos x elevado a la 3? X supraíndice 3, que es una potencia, representa un producto donde los factores son iguales a la base. ¿Cuántos factores? Lo que indica el exponente. Entonces, x supraíndice a la 3 quiere decir
representa x por x por x. La raíz cúbica de un número y va a ser x si x elevado a la 3 nos da y. X por x por x nos da y. Entonces, para graficar usamos las propiedades de simetría. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Función impar, inyectiva, estrictamente creciente, pasa por el origen. Desde ahora, esta es una nueva función que llamamos raíz cúbica y pasa a ser desconocida. Aclaración. ¿Cuándo podemos graficar una función y su inversa en el mismo sistema? Cuando estamos trabajando fuera de contexto, es decir, estamos en situaciones abstractas, donde x e y son números, nada más que números. Entonces, que lo llamamos x, lo llamemos y, es indistinto. Si estuviéramos en funciones en contexto, no podemos graficar la función y su inversa, porque la que era tiempo va a seguir siendo tiempo, temperatura, temperatura. No podemos superponer una función y su inversa si estamos en un contexto concreto. Supongamos, como en este ejemplo, que no estamos en una situación de biología ni de química y queremos graficar la función original y su inversa en el mismo sistema cartesiano. Pero ¿qué ocurre? En la función de partida, que era f de x igual a x cubo, el eje horizontal es de las x y el vertical era de las y. En esta nueva función, la inversa, que es f de y igual raíz cúbica de y, ¿qué sería el eje horizontal? La y, y el vertical la x. No podríamos graficarlo en el mismo sistema. ¿Por qué están graficados en el mismo sistema? Porque se hace un cambio de variables. ¿Qué es un cambio de variables? Es algo que se hace para poder graficar la función y su inversa en el mismo sistema. ¿Por qué es válido hacer esto? Porque recordando, y es muy importante, si tenemos la función f con ley f de x igual a x cubo, ¿qué dijimos que importaba de una función? Su dominio, su ley y su conjunto codominio. El codominio no es problema porque lo tomamos siempre el más amplio posible. Lo que importa es la ley, entonces el dominio. Entonces, si tenemos la función f con ley f de x igual a x cubo y la función f de z igual z cubo, f de w igual w cubo es la misma función. ¿Por qué? Porque lo que importa es la ley. Si yo digo f de x igual a x cubo, ¿la ley cuál es? La ley que opera sobre la variable independiente. La variable independiente la llame x, w, j, k o en la letra que quiera. Por eso acá particularmente está puesto un asterisco, acá en el ejemplo. Lo que importa es qué operación se ejerce sobre la variable independiente. Si tenemos f de x igual a x cubo, insistimos en que no digamos f de x. Por supuesto que cuando ya tienen un dominio y un manejo del tema pueden decirlo, pero lo importante es f que asigna como imagen a la variable independiente. El número que se obtiene de elevar al cubo la variable independiente. Es decir, en vez de decir f de x igual a x al cubo, ¿qué digo? La f toma el valor que ingresa, que es un número real, lo eleva al cubo y ese resultado lo asigna como imagen. Por eso, si yo digo f de z igual a z al cubo, es la misma función, porque ingresa z y como imagen le asigna el valor al cubo del valor que ingresó. Si digo f en w igual a w al cubo, sigue siendo la misma función, porque la operación es elevar al cubo el valor que ingresa para asignarlo como imagen. Por eso que podemos hacer el cambio de variables que dice acá. En vez de decir raíz cúbica de y igual a x, decimos raíz cúbica de x igual a y. Entonces, podemos graficar con ese cambio de variables, decir la inversa de f es raíz f de x
f a la menos 1, la inversa, si la función de partida es f de x igual a x al cubo, su inversa f menos supraíndice menos 1 de y igual raíz cúbica de y, o lo que es lo mismo, f supraíndice menos 1 de x igual raíz cúbica de x, o lo que es lo mismo, f supraíndice menos 1 de z igual raíz cúbica de z, y así podríamos seguir con todo el abecedario. Como tenemos que optar por algo que nos sea conveniente, en vez de cambiar por cualquier letra, ¿qué hacemos? Lo cambiamos la x por la y la y por la x. De ese modo nos queda y igual raíz cúbica de x. Y ahora sí podemos graficarlo en el mismo sistema. Horizontal las x y vertical las y. De todas maneras, lo vamos a retomar con los ejemplos más adelante. ¿Qué pasa cuando la función potencia es de índice par? Es decir, el exponente es par. Si el exponente es par, vimos en los primeros ejemplos que el dominio son los reales, el codominio tomamos el más amplio para no errarle, la ley f de x igual a por x a la n con n par. Primero que analizamos que, si bien el dominio lo tomamos todos los reales, el conjunto imagen ya vimos que no son todos los reales. ¿Por qué? O son los positivos y el 0, si A es positivo, o son los negativos y el 0, si A es negativo. Entonces ya de partida no coincide el codominio con el conjunto imagen. Por lo tanto no es surjectiva. Pero por otro lado, vimos que las funciones potencias con índice par, con exponente par, son funciones pares. ¿Qué quiere decir funciones pares? La gráfica es simétrica respecto al eje y. ¿Qué quiere decir? Que valores opuestos del dominio y la misma imagen. Entonces no es inyectiva. Por lo tanto, no va a admitir inversa. ¿Qué podíamos hacer cuando teníamos una función no inyectiva y no binyectiva, no inversa, para ver si había alguna forma de alguna modificación para generar una nueva función que sea admitida inversa? Obviamente, sin tocar la ley. Recordando que lo que define una función es dominio, codominio y ley. Generamos otra función con la misma ley, pero con otro dominio y otro codominio, de modo que la nueva función sí sea biyectiva. Lo más fácil es cambiar el codominio. ¿Qué hacemos? El codominio lo hacemos coincidir con el conjunto imagen y ahí ya resolvemos la primera restricción. Es decir, la ley no la tocamos. La ley va a seguir siendo f de x igual a por x a la n. ¿Pero qué tocamos? El dominio y el codominio. El codominio lo hacemos coincidir con el conjunto imagen y ya pasa a ser subyectiva. El dominio lo vamos a modificar, restringir de tal manera que en ese dominio la función con ley f de x igual a por x a la n quede inyectiva. Es decir, a valores distintos del dominio, valores distintos en las imágenes. Cuando hacemos esos cambios en el dominio y el codominio, sería hacer restricciones. Vamos a generar una nueva función. Comparte la ley con la primera, pero no el dominio y el codominio. Es una nueva función. Esta nueva función es biyectiva, admite inversa. Entonces dependerá qué parte eligen del dominio, si los reales positivos y el 0, o los reales negativos y el 0, van a generar dos funciones diferentes posibles y ahí veremos. Si se quedan, acá está en el mismo sistema graficada la función cuadrática con ley igual a x cuadrado y nos restringimos al conjunto dominio reales positivos y el 0. Con imagen reales positivos y el 0. Entonces, en este conjunto dominio y codominio, la función igual a x cuadrado
es biyectiva, admite inversa, su gráfica, fíjense en que es una sola rama de la parábola, una sola rama de la parábola. La inversa es la gráfica que se obtiene por simetría respecto a la recta igual a x. Si antes pasaba por 0, 0, la inversa también. Pasaba por 1, 1, la inversa también. ¿Cómo hacemos para despejar justamente analizando lo mismo que hicimos para la función potencia cubo? ¿Sí? La diferencia es que ahora va a ser la raíz y en vez de ser raíz cúbica va a ser raíz cuadrada. ¿Cómo definimos la raíz cuadrada de x? ¿Igual a y? ¿Cómo se define? Raíz cuadrada de x igual a y si y solo si y al cuadrado es igual a x. En este caso hay que tener en cuenta que y toma valor, en este caso que está acá, y toma valores positivos o cero. ¿Sí? Por supuesto que la x también, ¿por qué? Porque es, repasando en la escuela secundaria, las raíces de índice par no se pueden aplicar a valores negativos. Entonces, las x son positivas o cero. Y la y, en este ejemplo, positivas o cero también. Entonces obtenemos la gráfica de la función raíz cuadrada de x. Obviamente que como para poder hallar la inversa tuvimos que hacer una restricción del dominio, ya la función cuadrática restringida a los reales positivos y el cero deja de ser par, ¿sí? Es estrictamente creciente porque siempre analizamos en su dominio. ¿Sí? Acá tomamos la función en el dominio reales positivos y el cero, deja de ser par, es estrictamente creciente, ya no tiene simetría y el signo es no negativo, porque las imágenes de 0 más infinito. Entonces, resumiendo, acá tenemos la primera es la función potencia, igual a x cuadrado. Dominio reales, codominio reales. Ahí es no inyectiva, no suryectiva. Restringimos el codominio, fíjense, lo restringimos y lo hacemos igualar con el conjunto imagen. ¿Para qué? Para que sea suryectiva. Entonces, ¿qué nos quedamos? La misma ley, igual a x cuadrado, dominios reales, codominio, reales positivos y el cero. Coincide con las imágenes, suryectiva. ¿Qué falta restringir? El dominio. ¿Para qué? Para que sea inyectiva. Para que sea inyectiva hay dos opciones. O me quedo con la gráfica de la parte de la gráfica de la rama izquierda o cualquier tramo de ella, o me quedo con la rama derecha de la parábola o cualquier tramo de la rama derecha. Hay infinitas posibilidades. Acá hay solo dos. La rama derecha completa, la rama izquierda completa, pero podrían haber tomado cualquier tramo de estas ramas. Si nos quedamos con la rama derecha, serían con las x, dominio, reales positivos y el cero, que es el ejemplo que estaba recién. En este caso, genera una función que es biyectiva, admite inversa. La inversa, ¿qué irá? De reales positivos y el cero a reales positivos y el cero. ¿Cómo definimos a la inversa? A cada y le va a asignar una x, no cualquier x. Si solo si, x al cuadrado nos da y, con y, real positivo y el cero porque lo elegimos así, porque elegimos la rama derecha. Entonces, acá es donde aplicamos la nueva función, generamos la nueva función, raíz cuadrada, aplicamos miembro a miembro, raíz cuadrada de x cuadrado, raíz cuadrada de y. Si aplicamos raíz cuadrada de x cuadrado,
nos queda el valor absoluto de x. Insisto con esto. Raíz cuadrada miembro a miembro. Nos queda raíz cuadrada de y, raíz cuadrada de x cuadrado. Raíz cuadrada de x cuadrado es valor absoluto de x. Pero como estamos con los x mayores o iguales a 0, el valor absoluto de x coincide con x. Por eso acá hay dos pasos en uno, ¿sí? Primero, aplico la raíz cuadrada, me da valor absoluto de x. Valor absoluto de x por propiedad, si x es mayor o igual a 0, nos da x. Y entonces nos queda x igual raíz cuadrada de y. Si, solo si, x al cuadrado es igual a y. ¿Qué pasa si optamos por la otra rama? O cualquier subconjunto de la otra rama. Nos quedamos con las x negativas o el 0. Es inyectiva. Su inversa va a ir la función de partida va a ir de reales negativos y el 0 a reales positivos y el 0. La inversa va a ir de reales positivos y el 0 a reales negativos y el 0. Están cruzados, invertidos el dominio y el conjunto codominio. ¿Cuál va a ser la ley de la inversa? Nuevamente por definición. La inversa a cada y le va a asignar una x, no cualquier x. Si, solo si x al cuadrado me da y. Pero x, en este caso, según la restricción del dominio que yo tomé, la x es negativa o 0. Entonces, ¿cómo despejamos la x acá? Con esta nueva función raíz cuadrada. Si aplicamos raíz cuadrada miembro a miembro, nos queda raíz cuadrada de y raíz cuadrada de x al cuadrado, que nos da valor absoluto de x. Como el valor absoluto lo estamos aplicando a x, pero x es un número negativo o 0, por definición de valor absoluto, el valor absoluto de un número negativo es el opuesto de dicho número. Entonces quedaría menos x, el opuesto de x. Pero como queremos despejar x, nos quedaría el opuesto de x igual a raíz cuadrada de y aparece este signo opuesto acá. El opuesto de la raíz cuadrada de y igual a x. Sí, todo eso sugiero, pongan pausa, retroceden y escriben los 3 pasos. Entonces, aplico raíz cuadrada en esta ecuación, x cuadrado igual a y escriben al lado, aplico miembro a miembro raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x cuadrado en el renglón de abajo les queda valor absoluto de x. Igual raíz cuadrada de y. Renglón de abajo. En vez de valor absoluto de x, nos queda opuesto de x igual raíz cuadrada de y. ¿Por qué opuesto de x? Por definición de valor absoluto. Porque x es negativa o 0. Entonces reemplazamos el valor absoluto por el opuesto de x. Renglón de abajo, pasamos el menos del opuesto de x para el otro miembro. Y nos queda x igual opuesto de la raíz cuadrada de y. Entonces, a cada y le va a asignar el opuesto de su raíz cuadrada, recordando que esta definición, el opuesto a la raíz cuadrada de y es igual a x si, solo si, x al cuadrado es igual a y. Con x, real es negativo o el 0 porque así lo elegimos. Pueden optar por un camino u otro. En este ejemplo, hay veces que no van a poder optar por uno u otro, va a ser o uno u otro según el contexto de aplicación o la situación que le estén diciendo las restricciones. Por eso hay que manejar tanto una restricción como la otra y saber operar con valor absoluto. En definitiva,
resumiendo las inversas de las potencias, podemos agruparla en estos tres casos. Raíz enésima. Vamos por el más simple, es si es la función de partida es potencia de índice impar, su inversa va a ser raíz de índice impar, dominio y codominio los reales. Por ejemplo, raíz cúbica de x. ¿Sí? Simétrica va a ser estrictamente monótona e impar. Su gráfica simétrica respecto al origen de coordenadas. ¿Qué pasa con las funciones de potencias pares? Para definir la inversa vamos a tener que restringir el dominio para definir la raíz enésima, pero de índice par de x, restringimos los dominios de partida. Y nos vamos a quedar, si en la función de partida nos quedamos con los valores en la terna que va de positivos o 0 a positivos o 0, la gráfica nos va a quedar tanto de la función como de su inversa en el primer cuadrante. Si en la potencia nos quedamos de reales negativos y el 0 a reales positivos y el 0, su inversa, por supuesto, va a tener invertido el dominio y el codominio y va a quedar en el cuarto cuadrante. Acá hay de ejemplo la raíz cuarta de x y el opuesto de la raíz cuarta de x. Obviamente que depende, los problemas que estén aplicando serán una situación o la otra. Y obviamente que aunque fuera raíz de índice impar, que no hay restricción algebraica, posiblemente haya restricciones de las variables del contexto en donde no necesariamente tomen toda la parábola, tengan que tomar un tramo, ¿sí? Y con esto cerraríamos las operaciones de las funciones potenciales. Lo que sigue son 3 problemas a modo de actividades propuestas para que vean dónde se aplican estas funciones potencia y sus inversas, que lo van a trabajar mucho en química y en física. En física lo van a trabajar mucho en lo que son tiro de proyectiles, ¿sí? Que es el ejemplo 2 y el 3, ¿sí? Estas actividades las pueden hacer, sugerimos que las hagan, pero como son problemas ya, son un poco de mayor complejidad que lo que están las actividades obligatorias que están seleccionadas del libro, sugerimos que primero estudien toda la teoría con la del libro, se ayuden con esto, con el PowerPoint, con los videos. Después vayan las actividades sugeridas como obligatorias del libro y después vengan a hacer estos 3 problemas. Son de mayor complejidad que las otras actividades. Con esto cerraríamos este tipo de funciones para esta semana que arranca mañana 27. Damos por cerrado el video.